representan a los ejes de movimiento y a la forma que tienen las superficies articulares. Ayer explicamos ejes de movimiento. Nos quedamos en ese tema. Bueno, lo que lo íbamos a ver. Solo un poco. Nos quedamos por ver este tema. A ver, primero, recordar que cuando hablamos de generalidades de anatomía, trazamos planos, como si fueran láminas que cortan el cuerpo en partes. 3 planos comentamos: el plano sagital, que divide el cuerpo en una parte derecha y una izquierda; el coronal, que divide el cuerpo en una parte anterior y una posterior; y el horizontal o transverso, que divide el cuerpo en una región superior y otra inferior. Ahora, de manera imaginaria, vamos a trazar líneas que atraviesen los planos. Son líneas que de inicio pues son perpendiculares a los planos, pero que terminan por cruzarlos. O sea, se interseccionan con los planos. A esas líneas imaginarias les vamos a llamar ejes de movimiento. La primera línea que analizamos ahí del lado izquierdo es el eje transverso. ¿Ah? Es una línea que atraviesa el plano sagital cruzando el cuerpo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de lado a lado. Luego, el otro eje es el antero-posterior, es una línea que atraviesa el cuerpo de adelante a atrás o de atrás a adelante, como quieran verlo, y se intersecciona con el plano coronal o plano frontal. Y la última es el eje vertical que cruza el cuerpo de arriba hacia abajo, interseccionándose con el plano transverso, cruzándose. Primero es perpendicular a él, pero termina por cruzarlo. Aquí lo analizo con todo el cuerpo. Vamos a mover esos ejes de movimiento hacia las articulaciones que estudiemos. Y entonces vamos a, pensando siempre en el individuo y en esa articulación en posición anatómica, vamos a imaginar que atravesamos la articulación con estas líneas. Y analicemos una por una. Acá pongo de ejemplo la articulación glenohumeral porque ella junto con la coxofemoral pueden utilizar los 3 ejes de movimiento. La llaman triaxial, poliaxial. Usan los 3 ejes, entonces pues por eso es la que tomo como referencia. A ver, aquí estoy observando la articulación glenohumeral. En la imagen de la izquierda pues estaría acá, en el hombro. Primero imagino el cuerpo cortado con un plano sagital, como lo muestra la lámina esta color café. Y aquí veo cómo el cuerpo es atravesado por el eje transversal o el eje medio lateral. Me llevo ese eje al hombro, acá. ¿Sí? Cruzamos la articulación, o sea, nada más lo desplazo, lo muevo hacia arriba. Y entonces puedo entender la imagen de la derecha en la parte de arriba. Aquí viene el eje, la línea imaginaria, ¿sí?, que atraviesa la articulación glenohumeral. Ahí entró por la cabeza del húmero, bueno, por la parte lateral, atraviesa la cabeza y de ahí sale por acá, por la escápula. La cruzó. Entonces vamos a imaginar que ese eje se mueve o que el húmero se mueve alrededor de ese eje, como si el eje girara. ¿Sí? Entonces, en un momento, ese eje se mueve en una dirección de rotación, como si lo atornilláramos más o menos, como si le diéramos la vuelta hacia atrás, y entonces el húmero se desplaza hacia adelante, realizando flexión. Obviamente, pues se mueve toda la extremidad, porque es la articulación más proximal. Luego, podemos girar el eje hacia adelante, ¿sí?, y entonces el húmero se desplaza hacia atrás, regresando la extremidad a la posición anatómica original, haciendo extensión. ¿Sí? Podemos llevarlo un poco más allá utilizando el mismo eje. Le llamamos a eso hiperextensión.
porque está un poco más atrás que lo que marca la posición anatómica. ¿Ah? Y le ponemos por eso el prefijo hiper. ¿Sí? Entonces, acá, hasta ahorita llevamos un eje para la articulación glenohumeral y resultan los movimientos de flexión y extensión. Ahora, la misma articulación, trazamos una línea imaginaria que la cruza de adelante hacia atrás, así. Le vamos a llamar eje anteroposterior, como el eje anteroposterior que cruzó al inicio el cuerpo, este, este, o postero anterior también. Queda perpendicular al plano frontal y termina por cruzarlo. Lo único que hacemos es, en lugar de aquí en la parte central del cuerpo, pues nos vamos al hombro. Acá cruzamos el hombro de adelante a atrás, la articulación glenohumeral. Y entonces este eje, imaginamos que lo podemos mover también, como si fuéramos un muñeco mecánico, ¿sí? Como si pudiéramos girarlo como un tornillo, y entonces se va a mover en un sentido y el húmero se va a desplazar hacia el lateral, o sea, se va a alejar de la escápula, como cuando hacemos abducción. O se mueve en sentido contrario, tratando de acercar el húmero a la escápula, como cuando hacemos aducción. ¿Sí? Entonces, la abducción y aducción giran en torno al eje anteroposterior. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctora. Despierten. El último eje, un eje vertical, que ya habíamos entendido que cruza el cuerpo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Lo movemos, simplemente nos lo llevamos al hombro, atravesamos el hombro de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, así. ¿No? Y me voy a la imagen de la derecha. Aquí está el eje que estoy imaginando. Ahí cruzamos, entramos primero a la articulación y por acá salimos. ¿Sí? Y entonces este eje se va a mover o el número se va a mover en torno, alrededor de ese eje. Podemos moverlo en sentido medial, haciendo rotación medial, que también a esto le podemos llamar pronación. ¿Sí? O lo podemos mover en el otro sentido, en sentido lateral, así, como esto. Y a eso le vamos a llamar rotación lateral o supinación. ¿Ah? Aquí la imagen nos lo muestra con el codo flexionado. Puede estar flexionado o puede estar extendido. Como cuando estamos en posición anatómica, estamos en rotación, pero podemos pronarlo sin necesidad de mover codo. O sea, aquí la imagen no explica el movimiento del codo, de la articulación radiocubital, solo del hombro, aunque con el antebrazo también podemos hacer pronación y supinación y utiliza el mismo eje. Recordar que en posición anatómica estaría como el muñequito de aquí abajo, entonces el eje estaría así y en torno a ese eje podemos rotar, pronar. Quien se mueve es el radio a nivel de antebrazo y el cúbito se queda estático. O sea, nada más recibe al radio que se prona, como si se montara o se supina. ¿Sí? ¿Sí se entendieron los ejes? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Y bueno, pues aquí están los tres, ¿no? Ya nada más queda que los analicen con calma en casa, uno por uno, para ir entendiéndolos mejor, acostumbrándose más que nada. Con cada articulación que estudiemos, pues vamos a analizar si se mueve en torno a un eje o a más de un eje y entonces determinaremos si es poliaxial o monoaxial. Y eso va a depender de la forma que tenga la articulación. También el hecho de que se mueva o no se mueva depende de la forma que tenga la articulación. ¿Qué pasó, Denise?
Doctora, tengo una pregunta. Dijo que, bueno, monoaxial sería pues solamente con un movimiento. Con un eje, que solo usa un eje de movimiento. Por ejemplo, las articulaciones radiocubital proximal y distal solo usan un eje, Ujú. el eje longitudinal, y solo podemos hacer con ellas pronación, supinación. Y el movimiento es en torno a un eje que las atraviesa de arriba abajo. Ajá. Pero, por ejemplo, el hombro, este que estamos analizando, usa 3 ejes. Ajá. Y podemos hacer flexión, extensión, ahí usamos un eje. Abducción, aducción, ahí usamos otro eje. Pronación, supinación, ahí usamos otro eje. Ajá. Y con la glenumeral también se puede hacer circunducción sumando, es una suma de movimientos, o sea, se usan diversos ejes, uno tras otro, uno tras otro. Ajá. Sí, ¿Sí? doctora, gracias. De nada. Bien, pues aquí está la clasificación de las articulaciones de acuerdo a la forma de la superficie articular de los huesos que las constituyen. A la forma y bueno, también hay otros rasgos que les iré platicando. Las primeras son las suturas, que las clásicas suturas las encontramos en la cabeza. En estas regiones, los huesos que están de vecinos terminan por suturarse, como por soldarse, unirse y desaparece el cartílago que pudo haber existido, o las membranas que pudieron haber existido, o ligamentos si es que existían. ¿Ah? Se consolidan. El clásico ejemplo son las suturas del cráneo. Por ejemplo, aquí está el frontal, aquí está el parietal, aquí está el temporal. Todos ellos en un inicio eran huesos independientes, o sea, cuando nos formamos en el útero de nuestra madre, huesos independientes, de inicio cartilaginosos, desde luego. Cuando nacemos, aún son independientes. Hay entre ellos cartílago y membranas. ¿Ah? Pero con el paso del tiempo se soldan entre sí, se suturan entre sí. El cartílago y las membranas desaparecen. ¿Sí? En un inicio, así nacimos porque el encéfalo que está dentro del cráneo aún necesita crecer. Y si los huesos estuvieran ya suturados, ya no permitirían el crecimiento del encéfalo. ¿Ah? Entonces, va creciendo el encéfalo, los huesos también van creciendo y además se van acercando sus bordes y desaparecen los medios de unión que había entre ellos. Y quedan las huellas de la unión. Esto, y son precisamente las suturas. Como por acá, acá. Las clasifican. Hay suturas en forma dentada, como estas, como una sierra. Hay suturas escamosas, hay suturas planas. Aquí hay otra sutura, por ejemplo. Acá, ¿sí? Acá hay otra. ¿Sí? Son varias. Hay varias zonas del cuerpo donde terminan por osificarse un hueso con otro. ¿Sí? Otra tipo, ¿qué pasó, Alfredo? Entonces, esos son los suturales o como gormianos, ¿no? Hay veces que en esa zona de sutura puede existir un huesito pequeñito supernumerario. Imaginemos que acá hay uno. ¿Ah? En la unión. Por eso les llamamos huesos suturales, porque están precisamente ahí en la zona de sutura. Entiendo. Gracias. De nada. La sutura es la unión de los huesos estos, pero pudiera haber ahí huesos suturales. Bien, la sindesmosis son zonas en donde los huesos no están tan cercanos como para formar un contacto, pero sí están unidos mediante una membrana. No la considero realmente una articulación, pero la incluyen en las clasificaciones, entonces la voy a incluir. Vean, acá estamos observando el radio y el cúbito. En la parte proximal están verdaderamente articulados, ahí y acá.
¿sí? Y entonces, en base a esas articulaciones, el radio se mueve sobre el cúbito. Pero en el resto, a nivel de la diáfisis, no hay un contacto de los huesos, no hay cartílago articular tampoco, pero sí hay un medio de unión. Esto es precisamente una membrana interósea. ¿Ah? Algo así ocurre también entre tibia y peroné o entre algunos cartílagos, por ejemplo, los cartílagos de laringe, están unidos mediante membranas. Hay puntos donde están bien articulados, pero hay partes donde lo que los mantiene unidos son membranas. Ujú. Esa es la sindesmosis. Luego, la cisarcosis se parece un poco, solo que en lugar de membrana va a existir un músculo o algunos músculos que unan los huesos. Aquí el ejemplo es la escápula y las costillas. ¿Sí? Todas estas costillas están unidos mediante el músculo que muestra ahí el autor, que se llama serrato mayor. Este es el músculo serrato. Vean, está insertado en las costillas, de ahí se va al dorso del cuerpo, va buscando insertarse en la escápula, en el borde medial, y lo logra, pero para eso pues tiene que pasar por delante de la escápula. Ahí se unen, ¿sí? Pues ejemplos como esto hay muchísimos. O sea, entonces toda unión, todo músculo estaría formando, ¿no? Una cisarcosis. Pero bueno, no la considero como tal una articulación, pero la incluyen en la clasificación por forma, entonces pues se las explico. ¿A qué se refieren cuando hablan de una cisarcosis? ¿Sí? Unión de huesos a través de músculos. Luego, la gonfosis. Ahí las partes que participan son los dientes, las piezas dentarias y huesos, que pueden ser la mandíbula para la arcada dental inferior o el maxilar superior para la arcada dental superior. Ahí los huesos presentan una especie de fosa en donde se aloja el diente. Aquí se los muestro solo que tiene un corte. Vean, el diente está cortado, la fosa del hueso está cortada. ¿Ah? Bueno, pues el diente se aloja en la fosa del hueso y se une a él mediante tejidos conectivos, agrupación de tejido conectivo que forman medios de unión. Vean, aquí hay unos ligamentos. Se llaman ligamentos periodontales. ¿Sí? Y además de esos ligamentos, hay otra zona de unión, acá en medio de los ligamentos, que se llama cemento. Quizá por eso decidieron incluirlas en las articulaciones. Solo gonfosis, pues a nivel de dientes, diente y hueso. ¿Sí? Luego, sínfisis. En la sínfisis, las superficies articulares que participan son cóncavas, ambas. Ayer lo platiqué cuando hablé de los discos. Vean, por ejemplo, pongo ahí el ejemplo del pubis, la sínfisis del pubis. Este es un pubis, este es otro pubis, entonces ya unidos, ya articulados, forman una articulación en forma de sínfisis. Ese, como es un dibujo, pues no logra mostrar bien la zona cóncava. Yo voy aquí a exagerarlo. Ahí tengo un pubis y ahí está su zona cóncava. Digamos que eso sería este. Y aquí tengo el otro pubis con su superficie articular también cóncava. Este pubis sería este pubis. ¿Sí? Como es cóncavo con cóncavo, se forma ahí un espacio. Y existe en ese espacio un disco. Acá. ¿Sí? Que en este caso pues sería esto. Ujú. Otro ejemplo son las articulaciones que se dan entre los cuerpos de las vértebras. Ven que les dije, está el cuerpo de una vértebra suprayacente, ahí tiene sus dos superficies articulares, una arriba y una abajo, y está la vértebra infrayacente, también tiene sus superficies articulares, son cóncavas, no tan cóncavas, yo ahí lo estoy exagerando para que se entienda, y hay un espacio, pues ese espacio es ocupado por un disco. Entonces, las articulaciones que se dan entre los cuerpos de las vértebras son del tipo sínfisis. ¿Sí quedó?
Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Gracias. doctora, yo tengo una duda en cuanto a sínfisis. Sí. O sea, sínfisis entonces es la unión del disco con las otras dos concavidades. Pues puedes verlo así. Yo digo que sínfisis es una articulación que presenta dos superficies articulares cóncavas que forman un espacio y dentro de ese espacio se encuentra un disco. Ah, ok, perfecto. Gracias, doctora. De nada. Ahora, sincondrosis. En la sincondrosis vamos a encontrar la participación de cartílago, pero no como el cartílago articular que estudiamos ayer como medio de adaptación, cubriendo la superficie articular. No, aquí el cartílago pareciera que es un hueso, o sea, funciona como si fuera el hueso. Y el ejemplo que se coloca es las costillas, los cartílagos costales y el esternón. Vean, aquí hay una costilla, se articula, verdaderamente se articula, hay ligamento ahí, con su cartílago y a la vez el cartílago se articula con el esternón, acá. Ahí se describe cápsula, se describe ligamento. ¿Ah? Y así ocurre con las 6 primeras costillas. Cada una tiene un cartílago y a través de él se articula con esternón. 2, 3, 4, 5, 6. De la 7 a la 10 pasa algo similar. Están las costillas, se articulan cada una con su cartílago, pero los cartílagos se unen entre sí, así, formando un cartílago común que es el que llega al esternón. Ahí. ¿Ah? O sea, el cartílago se está comportando como si fuera un hueso, me refiero a que forma la pared aquí del tórax. ¿Ah? No es simplemente un medio de adaptación, sino que es estructural, un componente estructural. La razón de que parte de la cavidad sea torácica es que debe ser flexible, elástica, para adaptarnos bien a las necesidades ventilatorias. Esto nos permite modificar la forma del tórax y poder realizar una inspiración profunda o una expiración profunda. Conforme vamos aumentando en años, esos cartílagos terminan por osificarse, por suturarse con la costilla y con el esternón, y eso provoca que la amplitud del tórax se modifique, o sea, ya no es la misma capacidad ventilatoria de una persona de 80 años que de una persona de 20 años, porque ha perdido flexibilidad. ¿Sí? ¿Se entiende sincondrosis? Sí, Sí, doctora, doctora. solo una pregunta con respecto a sincondrosis. Entonces, ¿ese tipo de cartílago se podría decir que es duro o que es muy Sí. resistente, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, todo puede romperse, ¿no? O sea, hasta el diente que tiene el tejido más resistente del cuerpo puede fracturarse. Pero sí, o sea, es resistente porque es elástico y es flexible. No así como una liga o un chicle, no, no tanto, ¿no? Pero pues ya en conjunto le da esa propiedad al tórax. ¿Qué pasó, Di? Gracias. De nada. Entonces, a cierta edad se osifica el cartílago. Sí, y es gradual. O sea, no es así como que de un día para otro. Poco a poquito van existiendo cambios degenerativos en el colágeno y hay depósito de calcio y se osifica. Ok, Ujú. gracias. De nada. Así empezó nuestro esqueleto. Cuando nuestro esqueleto se estaba formando en el útero materno, era cartílago, todo fue cartílago en un inicio. Fueron ocurriendo procesos de osificación y, bueno, pues es sustituido el hueso por cartílago. Pero es muy gradual. En personas jóvenes, más jóvenes que ustedes, no exactamente niños, pero más jóvenes, todavía pueden existir zonas donde existe el cartílago original y que en algún momento será sustituido por hueso. Bien, vamos con esta, esquindelesis.
En la esquindelesis, uno de los huesos que participa va a tener una ranura o una hendidura. Imagínense que este es un hueso, ahí está su ranura, aquí está el resto del hueso, así. Y el otro hueso va a tener una cresta. Miren que aquí está el hueso, aquí está su cresta. La cresta se mete a la hendidura del primero y establecen ahí una articulación. ¿Sí? El ejemplo que pongo de esquindelesis aquí es el de la sutura del frontal con el etmoides. Vean la imagen de la izquierda. Ahí estoy viendo la base del cráneo desde arriba. Se supone quitamos el techo del cráneo, sacamos el encéfalo, las meninges, todo, y entonces buscamos al frontal. Esto es la frente, esto es el frontal, el hueso frontal. Ahí está. Ajá, en un inicio eran dos frontales, entonces se acercaron, se unieron, se soldaron y queda entre ellos, o queda el vestigio de lo que fue la separación de ellos en forma de hendidura. Aquí está la hendidura del frontal, así. ¿Sí? Todo esto es frontal. Y vemos ahí otro hueso que nos señalan de color amarillo. Es el hueso etmoides. Esto. Etmoides tiene una cresta que se mete a la hendidura del frontal y se terminan por suturarse. En la imagen de la derecha, esto es etmoides, la cresta del etmoides. Esto es otra cosa que se llama lámina perpendicular. Y esto es frontal. Esto es frontal. Vean, aquí si tocan acá estarían tocando su frente. Aquí están los huesos nasales. Esto es exactamente arriba de la nariz. Esto es el resto de frontal. Está cortado. Noten, ahí vemos tejido esponjoso. Significa que hay un corte. Quitaron la parte izquierda para poder apreciar mejor etmoides. La imagen original que había puesto en la presentación es esta, pero agregué hoy las otras porque pensé que no se entendería muy bien. Aquí hay un corte en la cara, un corte coronal. Vemos etmoides con su cresta, ahí está, ahí se mete. Y vemos frontal, ahora nos lo muestran de amarillo. ¿Sí? Esto es frontal de la parte derecha, aquí está frontal de la parte izquierda y la hendidura estaría exactamente acá, entre o a los lados del etmoides. ¿Sí? Así. ¿Sí se entiende? Esquindelesis. Sí, doctora, sería como, como dos piezas de rompecabezas, ¿no? Algo así. Sí, Mm, que encajan. Se acopla la otra. Exacto. Así es. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, el etmoides como tal no se une así, digamos, como perfectamente a otro hueso, sino que como que sobresale Bueno, tantito, lo se que podría decir. sobresale de frontal es nada más de etmoides, es nada más la cresta de gallo, esta. Pero aquí hay una unión franca, una sutura. Acá, acá y acá. Ahí sí está suturado. Esto está metiéndose al cráneo. Tiene su razón de ser también. Ve, aquí en la imagen, lo que sobresale nada más es esto. Así. Pero en esta parte que aquí han cortado, hay una unión. Sí, o sea, no es exactamente como el dibujo que les hice. Era, bueno, para que tuvieran la idea de que se mete una cresta en una hendidura, pero tienes razón. Esta parte sobresale. Ujú. Sí, no es como una cuña que se mete en un ángulo. No. Ujú. Aquí Gracias. de nada, aquí la sutura estaría, está muy gruesa. Estaría acá. Acá hay una sutura de frontal con etmoides y acá hay otra sutura también de frontal con etmoides. ¿Sí? Es muy interesante esta zona. Todo hoyo que vean ahí tiene su razón de ser. Pero bueno, ya lo verán en el otro curso. Luego, enartrosis. Las enartrosis también les podemos llamar esferoideas. ¿Sí? Ahí participa un hueso con una superficie cóncava, que el ejemplo que les pongo es el de la glenumeral,
y otro hueso con una superficie convexa, pero en forma de esfera. ¿Sí? Son articulaciones universales, estas esferoideas. Otro ejemplo es la coxofemoral, también son esferoideas y son poliaxiales. Las otras son artrodias. La otra que pongo aquí es la articulación artrodia. También le podemos llamar plana. Las artrodias, como su nombre lo indica, presentan superficies articulares planas que no tienen tanto movimiento. O sea, sí tienen movimiento, pero limitado. Son solo pequeñas ducciones, o sea, desplazamientos de un hueso sobre el otro, que hasta puede pasar desapercibido el movimiento. Ajá. Pero sí ocurre. Ujú. Bueno, esas fueron enartrosis y artrodias. Condilea. La condilea, también le llamamos elipsoidea, participa una superficie cóncava y una superficie convexa. Pero a diferencia de la esferoidea, las superficies son elípticas, ¿ah? Son ovoides, o sea, alargadas más en un sentido que en otro. Ujú. Ya que aquí puse el ejemplo de el fémur con la tibia. Vean, este es un cóndilo del fémur, esto, y este es otro cóndilo. Ajá. Como son dos, pues le llamamos bicondilea. ¿Sí? Bicondilea. Y la tibia presenta dos concavidades, dos cavidades glenoideas que reciben a los cóndilos. Ujú. Me voy a saltar esta y esta porque quiero hablar primero de esta, trocoide. La trocoide también le podemos llamar cilíndrica. ¿Sí? Porque los huesos que participan nos dan la imagen como si fueran dos cilindros. Vean, un cilindro dentro de otro cilindro, como lo muestra este dibujito. Ahí estamos viendo un cilindro y dentro de él tiene otro cilindro. Podemos rotar el cilindro de adentro o el de afuera, según sea el caso, hacia un lado o hacia otro. ¿Ah? Los ejemplos que coloco acá son dos articulaciones. Voy a ver primero la de arriba. Este hueso sería C1 y este hueso sería C2. ¿Ah? Si viéramos esto desde arriba, veríamos algo así. C1 en la parte de adelante tiene un arco, así. Ese sería nuestro primer cilindro. Y C2 sobre su cuerpo tiene una apófisis, se llama apófisis odontoides, esta, así, que tiene forma de cilindro. Yo aquí voy a intentar dibujar ese cilindro, pero lo estoy viendo desde arriba. Entonces es como si metiéramos un cilindro dentro del otro cilindro, que pueden rotar, como cuando rotamos la cabeza a la derecha y a la izquierda, cuando vamos a cruzar una calle y vemos antes de cruzar a la derecha y a la izquierda, ahí estamos utilizando esta articulación. ¿Ah? Está rotando un cilindro contra el otro. El otro ejemplo que pongo es la articulación radiocubital proximal. Vean, este es el radio, la cabeza del radio. Todo este es el cúbito. ¿Sí? Esta parte es la fosa radial del cúbito o escotadura radial del cúbito. Es como si fuera un cilindro, un segmento de cilindro visto por dentro. Y esta parte es la cabeza del radio. Toda esta es la cabeza del radio. Obviamente no articula toda la cabeza, nada más la parte medial. Por eso le quito el otro pedazo, así. Entonces, es como si la cabeza del radio fuera un segmento de cilindro y la escotadura radial del cúbito otro segmento de cilindro. Entonces ya tenemos dos cilindros. El radio puede rotar dentro del cúbito, sobre el cúbito o contra el cúbito. Y entonces ahí hacemos pronación cuando rota hacia medial o supinación cuando rota hacia lateral. Entonces, ¿por qué me salté las otras dos? Porque quiero que tengan bien claro que
Hay 3 tipos de articulaciones donde se une cóncavo con convexo. Una es la enartrosis, llamada también esferoidea. Otra es la condílea, ahí también es cóncavo convexo. Y otra es la trocoide, también es cóncavo convexo, pero en este caso son superficies cilíndricas. ¿Sí se distinguen una de otra? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ya para terminar, ya casi terminar. Articulación celar, encaje recíproco o también le llaman silla de montar. ¿Sí? Es lo que he tratado de explicarles, no sé si lo he logrado, pero bueno, traigo esta imagen para ver si se entiende mejor. ¿Sí? Ahí imaginariamente tenemos 2 huesos, aquí hay uno y aquí hay otro que van a articularse. ¿Sí? A ver. En el hueso de arriba, la superficie articular, apreciándola de un lado al otro, va a ser cóncava y apreciándola de adelante hacia atrás va a ser convexa. ¿Sí? Luego, en el hueso de abajo, apreciando la superficie articular de un lado al otro va a ser convexa, sería algo así, y apreciándola de adelante hacia atrás va a ser cóncava. Y entonces puede ya el primer hueso montarse en el otro hueso, justo como lo hace un jinete en la silla de un caballo. Por eso le llaman así, silla de montar. Y el ejemplo que traigo es la articulación que se da entre el trapecio y el primer metacarpiano, que sus superficies se van alternando. Lo cóncavo del trapecio encaja con lo convexo del metacarpiano. Lo convexo del trapecio encaja con lo cóncavo del metacarpiano. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí, Sí, doctora. doctora. Y ya. La otra era la troclear, que ya he mencionado también. De manera rápida, a ver. Una tróclea. Recordar que una tróclea tiene un surco. Ahí el ejemplo es la tróclea del húmero. Y a los lados del surco existen convexidades junto al surco. Aquí hay una convexidad y aquí hay otra convexidad. Para eso necesita articularse con un hueso con el que pueda corresponderse. Si el primer hueso tiene un surco, el segundo va a tener una cresta. Así. Si el primero tiene convexidades, el segundo ha de tener concavidades. Así. Aquí hay una concavidad y aquí hay otra. Y entonces ya pueden articularse. Las trócleas también se les llama articulaciones en polea o en forma de bisagra. Y no permiten rotaciones, solamente permiten movimientos usando un eje. Y ya, creo que ya se acabaron. ¿Sí? Y aquí hay unos movimientos que quiero que revisen en su casa y si tienen alguna pregunta con respecto a cómo son los movimientos, bueno, nada más estos de los pies son inversión y eversión. Este de acá. Es inversión. Y este de acá es eversión. En el lado derecho, cuando el pie se va hacia arriba, le vamos a llamar flexión. Y cuando se va hacia abajo, le vamos a llamar extensión. Extensión. Algunos le llaman a la flexión dorsal. Y a la extensión, flexión plantar. Ya. ¿Sí? Bueno, chéquense bien los movimientos en casa y ya si hay preguntas, pues mañana me dicen. ¿De acuerdo? Ahorita ya Sí, nos doctora. despedimos. Gracias. Mañana empezamos a estudiar articulación esternoclavicular y acromioclavicular. Al ratito les mando la presentación de mañana.